Buenos días con todos. Quería hoy día, ¿no es cierto?, iniciar la segunda jornada que tenemos de temas de arte y para eso agradecer, ¿no es cierto?, que nos acompaña Daniel Bifián López. Él nos va a hablar sobre un estudio sobre el aspecto siempre cambiante del Cementerio General de Lima a través de sus tumbas escultóricas 1851 a 1870. Quería un poco presentar a Daniel. Daniel es egresado de la Escuela de Arte, es bachiller y licenciado por nuestra universidad, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su tesis de licenciatura trató sobre la escultura civil público estatal en Lima entre 1852 a 1860 y él es actualmente magíster en estudios latinoamericanos e historia del arte por la Universidad de Berna en Suiza. Justamente lo que nos trae, lo que nos va a exponer está vinculado a su tesis. Es autor de artículos especializados en arte del siglo XIX, especialmente vinculados al ámbito de la escultura, y fue coordinador de la revista Caipunku en los años 2015 al 2017. Otra cosa que también me gustaría mencionar es que tenemos un formulario de inscripción para todos aquellos que estén interesados en las actividades que hace la Escuela de Arte y temas de arte específicamente, para que puedan poner su correo y puedan poner su nombre para nosotros directamente enviarles información sobre las actividades que hacemos. Bueno, sin más preámbulos, le agradezco a Daniel la posibilidad de estar con nosotros y lo invito a dar su conferencia. Ah, muchas gracias, Fernando, por la invitación y por hacerle seguimiento a los que estamos en el extranjero. Bueno, buenos días con todos. Y no sé si podemos pasar directamente a lo que sería la presentación. Disculpa, no estoy viendo la imagen de la presentación. O sí, no la veo, no la encuentro. ¿Dónde está? No, solamente veo personas. ¿Cuál es este? ¿Se está presentando ahora mismo el PowerPoint? Maje, presentamos. Hola. Ok. Perfecto. Bien, entonces creo que podemos comenzar ahora. Lamentablemente han habido problemas técnicos, así que yo no estoy manejando el PowerPoint, pero va a ir bien. Bueno, lo que les presento acá es un extracto de lo que fue mi tesis de maestría. Disculpen, te voy a cancelar el video. Ya, fue mi tesis de maestría y el título fue bastante similar al cual les estoy proponiendo ahora, que es un estudio sobre el aspecto siempre cambiante del Cementerio General de Lima, específicamente en este caso, en esta conferencia, a través de sus tumbas escultóricas, 1851 a más o menos 1870. Vamos a ir explicando un poco más en detalle por qué estas fechas, pero 1851 es cuando llegan los tres primeros mausoleos al Cementerio General de Lima. Bueno, yo le digo Cementerio General por costumbre, pero es el Cementerio Presbítero Maestro. Y quisiera comenzar primero con esta cita de Richard Edling. Puede ser un poco oscura el inicio porque lo sujeta las oraciones de acá a cosas que ya había hablado antes, pero podemos ir explicándolo poco a poco. Y dice, si bien el cementerio, entendiendo el cementerio en términos generales, si bien el cementerio no fue soñado como una máquina, y por máquina, aquí Edlin está refiriéndose a, por ejemplo, una arquitectura como por ejemplo el panóptico, en donde todos los elementos espaciales y arquitectónicos del panóptico están en función a una estructura de dominación y control. Es una arquitectura de vigilancia, es decir, todas sus partes son funcionales para un mismo objetivo. En cambio, en el cementerio, a pesar de que no fue construido de esta manera, su finalidad comunicativa, continúo con la cita, aplicada a la realización de sus objetivos espirituales y sociales, lo convertía en un lugar de ensueño mecanicista. Este juego de palabras lo va a explicar inmediatamente después y dice, sea cual fuera el programa arquitectónico del cementerio,
el espíritu subyacente a finales del siglo XVIII y en adelante, se entiende, era el de producir algún efecto en el usuario. Esta es una traducción libre que hice del original, de repente hay algunas cuestiones que mejorar, pero en todo caso esa es la idea. Y esto es bien sencillo de entender, si es que uno piensa en, por ejemplo, un cementerio en cualquier película que ustedes vean. Cada vez que cada vez que se poncha un cementerio, cada vez que los personajes se introducen en los cementerios, el ambiente cambia, hay una nueva atmósfera. Es decir, los cementerios no son espacios neutrales, producen un efecto en el visitante y en el usuario. Vamos a mantener esta idea que va a estar, digamos, presente a lo largo de toda la conferencia. No vamos a volver sobre esta cita, pero mantengamos esta idea. El siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Esta es una foto bastante conocida de Daniel Giannoni. En teoría estaba en el archivo personal de Luis Repetto, que en paz descanse. Ahora creo que pertenece al Mali, no estoy muy seguro. Pero es una fotografía muy representativa de la atmósfera que tenemos hoy en día en el cementerio general. Y es que lo primero que vemos es una acumulación de mausoleos en un mismo espacio. En un espacio tal vez que se ve chico, que se ve reducido. Tenemos dos mausoleos al inicio que dejan ver de repente un poco lo que hay detrás y así sucesivamente hasta que se transforman en capas de opacidad, digamos, son como cortinas pétreas que no permiten ver qué es lo que hay detrás y un mausoleo se interrumpe al otro en el sentido de que es difícil ver qué es lo que hay a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Y esto, paradójicamente, este desorden, este caos en el que se ve envuelto últimamente el cementerio, sumado a su descuido, en realidad es el mayor atractivo que tiene el cementerio hoy en día. Porque cuando uno se adentra en el cementerio, uno comienza a sentir esta emoción de estar perdido en un laberinto. Estoy seguro que muchos de ustedes se han sentido desubicados cuando han visitado el cementerio y este constante descubrir distintos mausoleos, distintos cuarteles por todos lados, eso lo hace sumamente interesante. Y esta condición en la que encontramos el cementerio se debe a algo muy preciso. Vamos a tratar de leer esta imagen desde otro punto de vista, no tanto como capas que se interrumpen entre sí, sino como mausoleos que están tratando de salir a la superficie, que están tratando de abrirse paso entre ellos. Y estoy utilizando este recurso prosopopéyico, es decir, darle personalidad a los mausoleos, justamente porque quienes colocaron estos mausoleos eran los deudos o amigos de los fallecidos que buscaban exteriorizar su memoria, buscaban cosificarla, buscaban dar una muestra de su estatus social, porque la conferencia y la tesis en sí parte de la premisa de que colocar un mausoleo y una lápida también es un acto de estatus social, es un acto de prestigio, que utiliza, que instrumentaliza también la memoria. En ese sentido, la conclusión a la que igual quiero llegar con esta imagen es que lo que habíamos visto al inicio como un problema espacial de acumulación y desorden, se transforma de pronto en un problema social. Y esta es la conclusión. Un problema espacial es un problema social. Y esto va a estar presente en todo el desarrollo del cementerio. Lógicamente esto se puede extender también a las ciudades intramuros, pero vamos a ir viendo cómo es que se maneja esta necesidad por manifestar la memoria de uno mismo. Vamos a ir viendo cómo es que se fueron ordenando los mausoleos en el tiempo. Pero antes tenemos que hablar un poco del cementerio. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Este plano es de 1816, de Antonio Pereira Pacheco y Ruiz. Al parecer,
fue una copia, este plano y esta elevación fueron copias de los originales de Matías Maestro, que ahora no sabemos dónde están. Y estos documentos están ahora en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, que era el terruño de Antonio Pereira, aunque él estuvo en Lima y los copió ahí. Y lo interesante de acá, vamos a concentrarnos en el plano de la derecha, lo interesante es que es bastante fiel. Según he podido ir descubriendo y comparándolo con las descripciones del momento, de la época y posteriores por los visitantes, es bastante representativo de lo que pudimos haber encontrado en 1808. Desde la conformación de los cuarteles hasta la estructuración misma. No tengo el puntero acá, así que vamos a tratar de hacer un poco de descripción para que puedan seguirme. Si ustedes ingresan, digamos desde el lado de abajo, ingresan, van a llegar a un primer edificio, ese es lo que se le conoce como la capilla, lo pueden ver en elevación, y continuando más adelante van a darse con lo que era el antiguo angelorio, que es esta estructura piramidal, que la pueden ver también en la parte izquierda. Entre ellos dos estaba la zona de enterramientos en nichos, que podían ser temporales o a perpetuidad. Es decir, se quedaban ahí hasta toda la eternidad o hasta que llegue el juicio final. Y eso no es una broma, realmente se está esperando eso. Y lo que tenemos acá es que se estructuran estos nichos de una manera en que la zona izquierda de la capilla era para los eclesiásticos, aunque también van a ser para familias ilustres, y la zona derecha para las familias ilustres, y aquí pueden ver unos jardines cuadrangulares en donde estaría el cuartel de San Job y Santa Ana, que era para nichos comunes, es decir, para la población en general. Lo interesante es que no solamente está estructurado ahí jerárquicamente, no solamente es el reflejo de la ciudad de Lima, sino que pasando el antiguo angelorio, nos encontramos con la fosa común, y para llegar a la fosa común hay que bajar escaleras, lo cual es muy simbólico de las estructuras sociales. Pero quiero llamar la atención sobre, según yo, el aporte más valioso de este plano, y es el haber tenido en cuenta las zonas verdes, es decir, a partir del coloreo de la imagen, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque los jardines van a ser un elemento muy importante para esta atmósfera que se va a crear en el cementerio. Lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, por favor, si puedes pasarla, es retroceder 5 años, y vamos a hablar del cementerio que Hipólito Unanue construyó en San Francisco, el convento de San Francisco, en 1803. Y vamos directamente a la lectura de la cita. No hay objeto que distraiga la vista, nada que separe la imaginación. Hacia cualquiera parte que te vuelvas, encontrarás un sepulcro en que tú mismo pusiste a tus más caros parientes y amigos, o vosotros, que separados del bullicio y tumulto, buscáis un asilo en la casa de ejercicios para asegurar vuestra salud eterna. Dad un paso más adelante, y os hallaréis en las mansiones de la muerte. En una noche tenebrosa, en que la luz pálida de las estrellas viste de un aspecto melancólico los sepulcros y tristes álamos que a trechos los rodean, en medio del silencio que no interrumpe viviente alguno, ¿qué ideas nacerán en un alma contrita rodeada de los muertos? En esta lectura, en esta descripción de las imágenes que ustedes pueden ver a la izquierda, tenemos 3 elementos: arquitectura fúnebre, obviamente, cadáveres y naturaleza. Todos ellos afectados por el estado anímico del visitante. Es decir, tenemos un trinomio acá, digamos, que va a mantenerse estable en las descripciones del cementerio. Tal vez la mención a los cadáveres vaya a ir desapareciendo un poco, pero digamos que podemos decir que está siempre lo lúgubre, la naturaleza y lo arquitectónico. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. La primera cita es de 1808, ya en la inauguración del Cementerio General de Lima. Forma parte del discurso sobre el cementerio del doctor Romano Félix Devotti, y dice: la fragancia que exhalan las flores por todas partes y el sombrío verdor de los cipreses hermosean, en cierto modo, este vasto recinto.
y presentan la muerte bajo su verdadero aspecto, consolador y triste. Y terrible, disculpe. Es decir, acá todo lo que había mencionado Unanue se va a reducir a lo hermoso y lo lúgubre. Lo estoy poniendo en otros términos. A lo consolador, que sería producto de lo hermoso, de un paisaje ameno, y lo terrible, lo lúgubre. Y estas son las dos ideas que se van a ir manteniendo como ideas fuerza a través de todo el siglo XIX y también inicios del XX, me parece. Lo que va a suceder en los siguientes años en el cementerio es que después viene la independencia, el cementerio pasa a distintas manos administrativas, hasta que por fin en 1834 se crea la Sociedad de Beneficencia Pública, que hasta ahora se mantiene, pero no pudo pasar el cementerio no pudo pasar a las manos de la Sociedad de Beneficencia Pública porque estaba concesionado un tal José Pasos. Y todas las descripciones de los viajeros, de los visitantes, e incluso de la misma, los que se encuentran en el archivo de la beneficencia, hablan que el cementerio era un desastre. Era un caos total, no funcionaba nada, y el paisaje era bastante deplorable. Es así que en 1837, bueno, un poco antes, en realidad, el arzobispado de Lima, con el arzobispo Jorge Benavente, inicia un proceso legal para que el cementerio pase a las manos de la Sociedad de Beneficencia Pública, y él interviene el cementerio en el 38 y lo remodela. Es la primera remodelación del cementerio, y dice, y esta cita es de un visitante anónimo, un visitante, entre comillas lo pongo, un visitante esporádico, entre comillas, ¿no? Lógicamente era un enviado del arzobispado que publica esta crónica en el Telégrafo de Lima. 1838. Se construyeron nuevos nichos, reedificándose paredes que amenazaban de ruina. Mucha policía en las callejuelas que giran en diferente dirección por todos los departamentos. Asimismo, se plantaron rosas y todas aquellas producciones de jardinería emblemáticas del amor, de la virtud y de la religión. Acá tenemos el aspecto consolador. Y en los exteriores del recinto se trazó una alameda de álamos cuya presencia sombría señala al transeúnte el camino que debe guiar un sitio de contemplación. Este es el aspecto terrible. Las cosas no van a cambiar mucho entonces desde 1808. El discurso más bien se revitaliza. Y a partir de este momento que la sociedad de beneficencia toma el poder del cementerio, es que las cosas comienzan a mejorar, hay una mayor confianza por parte de la sociedad a ser enterrados y a que esta institución, este establecimiento mortuorio, pudiese resguardar los restos de sus familiares o amigos en todo caso. Y lo que va a suceder lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, esta es una gráfica de el uso de cuántas lápidas han podido ser encontradas en la zona antigua del cementerio desde 1840 a 1869. En verdad, van desde antes de 1840, pero el número no es muy representativo. Y lo que vemos claramente acá es que hay un ascenso muy rápido en cuanto al uso de lápidas. Comienza a crecer a partir de 1842-43. Y hay 3 picos, ustedes pueden ver, lamentablemente no tengo el puntero, no sé si me pueden ayudar, en más o menos 1853-54, 1857 y 1868, hay 3 picos. Ok, gracias. Estos picos representan los momentos más mortales de la fiebre amarilla. Pero cuando los picos bajan, descienden y se crean estos pequeños valles, es decir, cuando hay un rebote, digamos, en la gráfica, uno va dándose cuenta que el avance de los valles siempre va subiendo, siempre es ascendente. Eso significa, claro, esto se podría darle una explicación demográfica, pasan los años, hay más gente, hay más muertos, pero yo preferiría entenderlo desde un aspecto más sociocultural, en donde el acto de enterrar y el acto de conmemorar, el acto de cosificar la memoria, comienza a convertirse en una moda. Y hay muchos elementos, digamos, en la iconografía, en los epitafios, que van a dar cuenta de esto. No te preocupes por lo que acabas de hacer.
Entonces, lo que tenemos acá es que vamos a ver cómo es que cambia el cementerio a partir de esta mayor demanda por parte de la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. En 1850, entre el 50 y el 53, comienzan a construirse más cuarteles. Digamos, en la zona derecha comienzan a aparecer más y más y más cuarteles que no habían en el 1808, pero sobre todo la extensión del cementerio comienza a crecer. Se compra un nuevo terreno al norte. Bueno, no sé si eso es el norte, la cosa es la parte de arriba. Y no solamente, entonces hay una mayor demanda y se tiene que generar mayor oferta, y esto va a generar muchas preocupaciones en las memorias de la beneficencia pública. Siempre está el tema de que necesitamos construir más cuarteles, y es un tema pecuniario, es un tema económico, contra el cual hay que luchar, y había que ingeniarse cómo solventar estos gastos. En todo caso, no sé si ustedes pueden ver, pero hay unos cuadraditos en la zona de abajo, y estos cuadrados o rectángulos representan a los mausoleos que ya estaban comenzando a llegar. Este es un plano de 1861, está en el Museo de Pueblo Libre. Y lo que sucede es que en 1847, Giuseppe Canevaro, el cónsul del Reino de Cerdeña en Lima, muy amigo de Ramón Castilla, al parecer, le solicita a Ramón Castilla el poder construir una tumba subterránea familiar. Dado que el reglamento provisional de 1808 parece ser que no contemplaba los entierros subterráneos, pero no era muy explícito y no regulaba mucho al respecto, Ramón Castilla tuvo que dar su permiso expreso para que esto sucediera. No sabemos por qué Giuseppe Canevaro nunca construyó esta tumba. No hay ningún documento al respecto en el Archivo de Estado de Florencia que pude visitar, donde está el archivo de los Canevaro. Y en 1848, entonces, el director del cementerio, Manuel Ros, decide crear un nuevo reglamento que regulase por fin la construcción de mausoleos. Y se publica en 1849, se le da precio a los terrenos y se habla de qué tamaño pueden ser y todo esto. Casualmente, en 1849, también fallece Mariano Necochea, muy amigo de Manuel Ros, el director del cementerio, y Manuel Ros decide dedicarle un mausoleo. Se demoraron un poco porque tuvieron que mandar a gente ajeno a una suscripción nacional, se juntó mucho dinero por parte de la sociedad. Todo está documentado en el comercio, en realidad, entre el año 1849 al 51. Y lamentablemente parece ser que no pudo ser el primero, sino fue el de Vicente Rocafuerte, que más adelante lo vamos a ver. Entonces lo que tenemos acá es que el aspecto del cementerio comienza a cambiar poco a poco con la introducción de los mausoleos. Y acá quiero que, síganme en la descripción. Tenemos el primer edificio de que uno entra desde abajo, uno se choca con el primer edificio, que lo pueden ver a la izquierda, y después uno continúa hasta llegar, digamos, a esta suerte de octágono chiquito. Ese es el antiguo angelorio que había sido derribado, demolido en ese momento, y después continúan unos cuarteles muy largos. Esos son los cuarteles de San Gil y de San Pío, que era el nuevo angelorio en ese momento para los nichos perpetuos, pero era necesario demolerlo también, porque era necesario expandir el cementerio y construir las aspas, los cuarteles en aspa que hoy día vemos, que lo vamos a ver en dos diapositivas después. Entonces, la destrucción de estos cuarteles de San Pío y San Gil generan toda una argumentación detrás. Por favor, la siguiente. Siguiente diapositiva. Bien.
Estas son citas de Francisco Caraza, y hablan al respecto de esta destrucción, la demolición de los cuarteles. Dice: dentro de pocos días se concluirá de trasladar los cuerpos que faltan, desapareciendo este obstáculo al embellecimiento y simetría del cementerio. Es decir, estos columbarios, estos cuarteles eran entendidos como un obstáculo del embellecimiento y simetría del cementerio. Y el cementerio, dice Caraza, es uno de los establecimientos que llaman la atención del viajero por su simétrica armonía y aseo. Acá hay una sobreabundancia en torno a lo bello que era el cementerio, usando otros términos, ¿no? Y en otra cita, que es del año siguiente, no, es del año anterior, disculpen, dice: pero indiscutiblemente como la cuestión bajo el punto de vista del ornato, disculpen, pero indiscutiblemente como era la cuestión bajo el punto de vista del ornato, nos hemos debido ocupar también de examinarla bajo el punto de vista económico. Y por los datos que se nos han suministrado, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Bueno, va a dar un balance de cuánto cuesta esta demolición y toda la construcción de los nuevos cuarteles. Pero acá lo que quiero detenerme es que él dice que primero ha puesto por encima de todo el argumento del hermosear el cementerio, y por debajo está el económico. En realidad es al revés. O en todo caso los dos tienen el mismo peso, pero yo creo que es al revés en el sentido de que es necesario encontrar formas de financiar los nuevos cuarteles. Y entonces dice, continúo con la cita: la pérdida de 4.000 soles que dentro de 4 años sufrirá la beneficencia, con la destrucción del departamento en cuestión, será ampliamente compensada antes de los 4 años, por el aumento de producto de terrenos para mausoleos particulares. Acá lo que está haciendo es transparentar algo que siempre estuvo presente en el cementerio, y es, el cementerio es un lugar donde se venden terrenos. Y la administración del cementerio administra este dinero y administra estos ingresos y administra, en un sentido benéfico, los cadáveres de la gente. Entonces, la introducción de los mausoleos se vio como un argumento muy fuerte para poder solventar estos problemas económicos que siempre tuvo la beneficencia pública en relación al cementerio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y este es el aspecto que hoy día vemos del cementerio. En 1870, para sellar la remodelación, la extensión del cementerio, se colocó, dominando la perspectiva, el monumento de Ramón Castilla, como pueden verlo a la derecha. Y apenas se construyó la avenida central del cementerio, no pasó ni 3 años y ya estaba totalmente poblada de mausoleos. Es decir, la demanda era muy fuerte realmente. Y eso lo vamos a ir viendo de cómo es que se va poblando el espacio poco a poco, no año por año, pero vamos a ir viéndolo cronológicamente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que va a afectar argumentativamente, discursivamente, la introducción de los mausoleos? Acá hay una primera cita bastante interesante de 1866, antes de la construcción, de la expansión de la Avenida Central. Dice: el vasto edificio que forma nuestro cementerio, esa bella obra de religiosa arquitectura, debido a la concepción del venerable canónigo don Matías Maestro, estaba ayer realzado por la indescriptible confusión de la vida y de la muerte. Está hablando de un pasado y ahora de la actualidad. Si no se leyera hoy en día a cada paso una fúnebre inscripción, si a cada mirada no tropezásemos con un descanso en paz, podría decirse que el Panteón de Lima estaba consagrado a cualquier objeto menos al de encerrar en su seno al mundo de los que fueron. Es decir, estas dos ideas fuerza de lo lúgubre y de lo hermoso que habíamos visto en 1808, comienza a verse alterada ligeramente y se está comenzando a colocar lo hermoso por encima, como una manera de promocionar el cementerio, de volverlo más atractivo para la gente, de utilizar la moda conmemorativa que estaba bullendo en Lima.
Y la siguiente cita es de 1872. En estos últimos tiempos, las reformas y los nuevos monumentos que ha recibido han realzado de tal manera su belleza que personas que no lo hubieran visto de 5 años a esta fecha no lo conocerían. Está hablando del cementerio, lógicamente. El aspecto fúnebre, que es propio de una lúgubre mansión, como es un cementerio, ha desaparecido casi por los frescos y risueños jardines de que está sembrado, por la limpieza y por la marmolería que se ostenta a cada paso. Lo interesante de esta cita es que ya dice, el aspecto lúgubre ya está casi desapareciendo. Y esta cita vino acompañada de una litografía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no importa ese cuadrado que estamos viendo. Lo importante acá es que tenemos los mausoleos y abajo hay gente que está que está socializando. La sociabilidad dentro del cementerio siempre estuvo, solamente que ahora hay esta necesidad de enfatizarla, de promocionarla. Es casi como un recurso de marketing. Y lo interesante es que esta imagen de 1872 agregó a estas personas, porque se basa en una fotografía de 1860, como la podemos ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, porque también tenemos otra litografía. Muy bien, entonces esta pertenece a una segunda publicación y vamos a ver que también acá se agregó a estos individuos en la litografía siguiente, porque también está basada en una fotografía de los 60. Siguiente diapositiva. Bien, ahora voy a utilizar esta imagen para saltar a otro tema, que es el cómo se fue poblando el cementerio. Si es que se acuerdan de la primera imagen que mostré de Daniel Giannoni, en donde estuvimos hablando de estas opacidades que hay, de que los mausoleos funcionan como capas y no dejan ver nada detrás. Bueno, en este caso, estos son dos de los primeros 6 mausoleos que llegan y podemos ver absolutamente todo. Es transparente casi. Lógicamente, hay se puede decir que esto sucede porque hay pocos mausoleos, pero según vamos avanzando en el tiempo, disculpen, el de la izquierda es el de Mariano Necochea, el que habíamos hablado que quiso Manuel Ros que fuese el primer mausoleo, pero bueno, no sucedió así. Pero al momento de que pasan los años y se va poblando más el cementerio se va poblando más de mausoleos, vamos a ir viendo que hay un planeamiento muy rígido en cuanto a defender la simetría del cementerio que fue el plan inicial de Matías Maestro. Y vamos a ver que todo está muy bien pensado en función a dónde colocar los mausoleos para que todos pudieran ser visibles. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces acá tenemos que se pueden ver absolutamente todos los mausoleos, incluso los que están detrás, y eso ha podido ser logrado gracias a la curvatura del jardín. Esto estaba en el diseño de 1808 y se explota esta curvatura que hasta el día de hoy sobrevive. Siguiente diapositiva, por favor. Acá pueden ver la curvatura del jardín y es tan efectivo el uso que incluso colocándome enfrente de este ángel, uno puede ver absolutamente todas las estatuas, todos los mausoleos que fueron introducidos, fueron colocados en el siglo XIX. No tengo el puntero para enseñarles, pero se pueden ver absolutamente todos. Es un vestigio casi arqueológico este sardinel, del diseño original de Matías Maestro. Y siguiente diapositiva para poder seguir hablando del tema, por favor. Vemos que hay un cuidado tan detenido al respecto de que todo sea visible, todos los mausoleos tengan este privilegio de la visibilidad, que incluso cuando se coloca uno detrás de otro, siempre uno puede encontrar el ángulo desde donde ver el otro, el siguiente mausoleo. Ese es el de Subiaga, el que se puede ver detrás, y el de enfrente es el
José Gálvez. Siguiente imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Sucede exactamente igual acá. Al lado izquierdo, está muy alejada de Gálvez, pero aún así es visible y bastaría dar un paso hacia la izquierda para poder verla plenamente. Siguiente imagen, por favor. Entonces acá pueden ver ustedes el progreso, o digamos la gradualidad con que el cementerio fue poblado de estatuas, de tumbas escultóricas. Yo me voy a concentrar en 1870, ustedes pueden ver los anteriores. En el tercero me voy a concentrar. Ustedes pueden ver que absolutamente todo está pensado para mantener simetría. Si se coloca un mausoleo a la izquierda, se tiene que colocar otro a la derecha. Y así sucesivamente. Pero quiero que se concentren en unos... esto va a ser muy difícil de escribir. Ubíquense en el edificio central, que es la capilla, y se abren dos calles, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y pueden ver que hay unos puntos azules al final de estas calles. También sucede un poco más arriba. Esos son espacios sumamente privilegiados porque dominan la perspectiva. Es decir, son tan privilegiados que Francisco Quirós pidió en su testamento ser enterrado en una lápida al costado de su hija, y su hijo decidió no respetar este testamento y crearle un mausoleo digamos, en la calle transversal, horizontal, en la segunda calle horizontal que ustedes pueden identificar, al lado derecho, dominando todo. Y para que pudiera ser visible este mausoleo, se colocaron los otros mausoleos hacia los costados, contra las paredes, para que no interrumpiesen la vista. Y aquí pueden ver en el fondo el de Castilla dominando absolutamente todo el paisaje. Bien, dicho esto, no sé cuánto tiempo, ya, ok. Dicho esto, vamos a pasar a... siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema que es algunas características de las tumbas escultóricas. Este es el primer mausoleo en ser colocado en el Cementerio General de Lima. En 1851 es de Giuseppe Gallini, escultor ligure, escultor genovés, bastante conocido ahí en ese momento, ahora ya no lo es tanto. Es una alegoría de la beneficencia, es original suya. Y cabe la casualidad que esta estatua es el único caso... Siguiente diapositiva, para poder explicarlo, por favor. Es el único caso en que un escultor italiano envía una escultura a América o a cualquier parte que no sea Italia y la va a reutilizar años después en Italia. Es inusual. La otra es de 1857 en el cementerio del Staglieno en Génova. Y este caso es inusual porque lo que normalmente vamos a ver es referencialidad y copias. Siguiente diapositiva. Entonces lo que tenemos acá, esta es la base, la parte frontal y el reverso de la base del mismo mausoleo. Y lo que vemos acá es que en el lado izquierdo ven a Némesis y a Thanatos, que son copias directas de unos yesos que creó Bertel Thorvaldsen para otro mausoleo que nunca se llevó a cabo. Y en el lado derecho vemos a una Victoria que ha sido sacada de la columna Trajana, que también es un yeso de Bertel Thorvaldsen. Lo que pasa es que Giuseppe Gallini fue discípulo de este escultor danés. Entonces lo que tenemos acá es una referencialidad, no son exactamente copias, aunque podría decirse que sí, me parece que han sido un poco endulcoradas estéticamente las imágenes del cementerio general en comparación a las de Thorvaldsen, que son un poco más duras, más austeras. Pero lo que tenemos acá es que hay una necesidad por cumplir la demanda de los que
necesitan conmemorar a sus muertos con una velocidad suficiente para que llegue en el corto plazo al resto del mundo. Es decir, en 1850, la demanda por esculturas, por monumentos italianos es inmensa. Es absolutamente inmensa y eso genera mucha tensión en cuanto a comprar cosas originales o comprar cosas que son copias o imitaciones. Y las imitaciones y las copias no tienen por qué verse de una manera despectiva, porque también dan estatus. Es decir, es lo mismo que en Roma antigua se compraban copias e imitaciones de originales griegos. Siguiente diapositiva, por favor. Y sabemos que Ulderico Tenderini, que era el mayor comerciante de esculturas en mediados del siglo XIX, trabajaba con un catálogo y que era su hermano Germano Tenderini el que iba a Carrara a comprar estas esculturas. Y acá vemos, ¿cómo se llaman? Las de arriba son los mausoleos de Lima y los de abajo son fotos a la albúmina de un catálogo que todavía está en Carrara, me permitieron fotografiarlo. Y es de 1880 y se ven exactamente las mismas estatuas. Es como si fuesen copias exactas casi. Pero en realidad es muy posterior este catálogo, es de los 80s y estas esculturas son de los 60s. Así que eso habla de que estos modelos estuvieron en circulación por todas partes. Tanto es así que en este catálogo hay como 8 distintas estatuas de la Esperanza, que es la que está en el medio. Con el ancla a la izquierda, con el ancla a la derecha, la mano arriba, la mano abajo, son varios tipos. Incluso la de la tercera que ustedes pueden ver aparece en una fotografía de un catálogo del siglo XIX. Así que esto era muy común. Si es que ustedes ven una estatua sin firma, lo más probable es que había sido traída por catálogo de alguna manera. Y este baldaquino de la izquierda con la estatua de Sique, creo que hay 4 copias en el mismo cementerio de Lima. Ahora, entonces lo que tenemos acá es una impresión mía, es que estas estatuas, si es que las estatuas fuesen numeradas como lo son los grabados, es muy probable que estas estatuas de Lima tuviesen los primerísimos números, porque son ejemplos muy, muy tempranos, porque cuando yo he encontrado estas estatuas en otras partes de Italia, son normalmente de inicios del siglo XIX o inicios del siglo XX o fines del siglo XIX. Pero esa es una tesis que habría que comprobar de alguna otra manera y no siento que sea mi papel. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del último tema, y es que cómo los mausoleos se mueven. Y este mausoleo no es su espacio original. No estaba dentro del cuartel San Pablo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Estaba fuera del cuartel San Pablo. En la segunda foto pueden ver que ahí está el cuartel. Ahí están las lápidas. Entonces, se movió después de 1946. No tengo noticia exactamente del año en que se movió. Pero todo dentro del cementerio está en movilidad. Todo es susceptible de ser cambiado y alterado realmente. Siguiente diapositiva. Vamos al último caso de estudio. Vamos a ejemplificar esta manía por mover las cosas a través de una serie de estatuas que todas están relacionadas entre sí. Este es el Cristo yacente que estaba en la capilla central, que ya no existe, ahora está el baldaquino. Todavía existe este Cristo yacente, pero este no es el Cristo original. Este es de mármol y originalmente en 1808 era de madera. Solo en que en 1851 Felipe Bardeda dijo, vamos a cambiar. Y se demoró bastante en llegar. Y en 1860 el Cristo de madera fue reemplazado por una estatua que no fue esta. Esta llegó en 1863. Quédense con esa fecha. Siguiente imagen, por favor.
Esta es la que llega en 1860 y que ustedes la pueden relacionar muy fácilmente con la tumba de Matías Maestro y que está justamente unos pasos más adelante del baldaquino, donde estaba la capilla. Originalmente era una alegoría de la resurrección, que no era una tumba. Y tenía la alegoría de la resurrección, tenemos acá con Adán a la izquierda, Eva a la derecha arrodillada, y abajo un relieve de la beneficencia de Lima representando a Tobías enterrando un muerto. ¿Estamos con el tiempo? No sé. Bueno, ok, disculpen, me había escuchado una voz. Esta es una obra de de Giovanni Battista Chevasco, el escultor más importante de Génova del momento, y ya había hecho una alegoría de la resurrección, un ángel de resurrección unos años antes. La última imagen es en el Staglieno de Génova. Ahora vamos a ir viendo cómo es que se va moviendo esta imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a tratar de correr un poco. Ya me faltan unos 2-3 minutos. Lo que ustedes ven ahí a la derecha es el plano del cementerio de 1890, en donde el punto rojo es donde está ahora donde pueden ver que está la imagen de la izquierda. Es en el centro de la capilla. Ahí estuvo en 1860 hasta 1863, y lo que pueden ver en la derecha en el plano es unos numeritos, y son los distintos lugares en donde estuvo colocada esta estatua. Y en 1863, cuando se trae el Cristo yacente de mármol y se coloca en el centro de la capilla, esta tiene que salir, obviamente, y fue enviada al número 2 de arriba y al número 2 de abajo. Vamos a explicar por qué. Siguiente diapositiva. Esta es la posición número 2, donde se colocó el conjunto escultórico. Esta imagen que ustedes están viendo la parte de atrás es la fosa común, la construcción del medio es el cuartel de San Pío y San Gil, que ya hablamos que lo tuvieron que destruir para extender la avenida central, y podemos ver después el mausoleo, bueno, no es un mausoleo, el conjunto escultórico, y más adelante se debería haber visto el antiguo angelorio, solo que ya había sido totalmente demolido. Entonces lo que tenemos acá es que está cerrando la zona de inhumaciones en nichos y está dando paso a la fosa común. Esto es muy importante porque lo vamos a ver replicado casi 100 años después. Y bueno, y los flameros que acompañaban este conjunto escultórico fueron, digamos, extirpados y fueron separados y fueron colocados enfrente de lo que sería la capilla. Ahí pueden ver la imagen de abajo, en la 2. Entonces, siguiente imagen, por favor. Porque la historia se va complicando bastante más. En 1851, vamos a saltar a otro mausoleo. En 1851 se le quiso construir un mausoleo a Matías Maestro, no sucedió nada, hasta que en el 57 se le dedica uno a Matías Maestro y otro a Antonio Chacón, si no me falla la memoria, y no se dice dónde fueron colocados, pero yo tengo la hipótesis que son estos dos. En su lugar ahora están otros mausoleos mucho más grandes, y para poder colocar ahí estos mausoleos más grandes tuvieron que ser sacados estos dos pequeños, y al parecer fueron trasladados a la capilla, al edificio central. Es más una especulación que un dato documentado. Hay ciertos vestigios de por qué lo digo. Y parece ser que se mantuvieron ahí desde los 60 hasta adelante, hasta que en 1877 se decide sacar el de Chacón, se lo coloca cerca de la capilla, en las afueras, eso sí es bastante explícito en los documentos, y el de Matías Maestro, que era muy modesto, se lo reemplaza con unos restos. No se especifica qué estatua es, pero se lo reemplaza simplemente. Y evidentemente estos eran los de el ángel de resurrección. Siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Y
en algún momento, 1890 me parece, yo me perdí, 84, no. Bueno, un problema de memoria. Fue colocado dentro de la capilla, en la capilla de la capilla. Por eso es que yo lo llamo de otra manera este edificio, pero no vamos a entrar en ese tema. Ahí pueden ver el número 3. Y ahí se va a mantener durante muchísimos años, con una nueva base. La base, no sabemos qué sucedió con ella, no sabemos qué sucedió con el Adán, ni con Eva. Sabemos un poco de la base, como les voy a mostrar al final. Y se va a mantener ahí hasta que en 1937 se demuele la capilla, el edificio central, y se va a colocar en donde lo encontramos hoy en día, que siguiente imagen, por favor. Que es esta imagen, ¿no? Que todo el mundo conoce cuando ha visitado el cementerio. Ahora, la historia no acaba acá. Siguiente imagen. Si se acuerdan de los flameros que estaban enfrente de la capilla, ahora se van a mover también a otro sitio en 1868, cuando fueron dedicados a 2 benefactores de la beneficencia y fueron convertidos en cenotafios. Siguiente imagen. Ahí pueden ver los flameros a los lados de la avenida principal, un poco cubiertos por una guirnalda, me parece, una corona. Y en algún momento después de 1946, esta fecha la digo porque hay un plano de 1946 que todavía están ahí, ubicados, pero después los vamos a encontrar contra las paredes de los cuarteles San Job y Santa Ana. Siguiente diapositiva. Y estos son. Pero la historia no acaba ahí, y esta es la parte más interesante. Siguiente diapositiva. Si se acuerdan de la base, del relieve de la base, todavía existe, la base ya no, pero el relieve sí. Y es que en 1984 la Beneficencia Pública de Lima decide conmemorar sus esquicentenarios, sus 150 años de existencia, colocando un monumento, digamos, enfrente de lo que es hoy en día la fosa común del Cementerio General Lima, el Cementerio Presbítero Maestro, que es cruzando una calle, que no me acuerdo cómo se llama, y es una zona bastante fácil de entrar. Lo interesante es que, siguiente diapositiva, lo interesante es que todas estas movilidades, todos estos movimientos, disculpen, al final de cuentas tienen una sustentación, hay una necesidad para hacer esto, encuentran su sentido, digámoslo así, porque esta imagen es de Tobías enterrando un muerto y es una imagen, es una alegoría de la beneficencia. Y en 1863, que es la imagen de la izquierda, fue colocada enfrente de la fosa común. Iconográficamente es muy adecuada. Y en 1984, tal vez sin saberlo los de la beneficencia, tal vez sabiéndolo, no lo sabemos nosotros, utilizaron esta misma alegoría de la beneficencia para colocarlo también enfrente de la fosa común actual. Así que, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Porque ya acá ya acabó la conferencia. Así como en la vida nada es estático, también en la muerte todo se mueve. Hay muchos mausoleos que también se mueven de un lado a otro, muchos cuerpos que se mueven de un nicho a otro, y todo esto es como, investigar esto es como armar un rompecabezas en realidad. Esto no está en una sola fuente, está en cientos de fuentes, y es muy probable que yo no haya podido encontrar todas. Entonces, en un sentido estricto, no existe un aspecto original del cementerio, porque todos los cambios que se han dado se han dado por una razón específica. Tal vez el aspecto original sea cuando se dejó de utilizar masivamente el cementerio, que fue en 1950 y tantos, porque todavía se utiliza en algunas zonas. Entonces, esta es la idea. El estudio de lo espacial, el estudio de lo iconográfico, el estudio de lo formal, todo está, digamos, relacionado muy fuertemente al estudio del aspecto social de estas obras. Y bueno, eso es todo. Creo que me pasé unos 9 minutos más o menos. Hora para las preguntas. Muchas gracias. Voy a poner mi cámara.
Sí, agradecemos a Daniel, ¿no es cierto?, digamos, la disposición y la conferencia. Maje, no sé si podrías leer las preguntas. Bueno, por ahora no hay preguntas en el chat, pero pueden ir dejándolas en el chat para que puedan, bueno, para poder leerlas, ¿no? Ok, mientras tanto voy hablando de algo. Y es que em, hay demasiado material en esta tesis como para sacar muchas más tesis. Y sobre todo lo hay en algo que yo no he hablado, que son las lápidas. Yo he identificado creo que unos 30 artistas, no tengo el número en la cabeza, pero son muchos. Tal vez no sean artistas, sino comerciantes, pero todo esto es inédito en el sentido de que muy poca gente ha hablado de esto o se ha concentrado en detalle en esto. Y yo creo, yo los invito a consultar los anexos que yo he colocado para poder sacar cualquier tipo de tesis que ustedes puedan querer. Y hasta cierto punto, el arte de las, de las lápidas podría considerarse arte popular. Porque no es un arte, digamos, que ha pasado, se nota, es evidente que no es un arte de personas que han pasado por, en su mayoría, por alguna academia, por algún entrenamiento, digamos, que podríamos decir académico o avanzado, y dan cuenta de una estética, no me gusta usar mucho esa palabra, pero para efectos prácticos, de una estética muy, muy urbana, incluso, de entender la muerte. Pero bueno, eh, eso solamente quería acotarlo. Si alguien desea más información, solamente consúlteme, yo estoy abierto a darla. Bueno, se ha preguntado sobre el tema de la revisión de tu tesis, ¿no es cierto? Si hay la posibilidad de revisarla. Y sí, María de Jesús nos ha puesto que se puede descargar la tesis y los anexos y está el enlace para que ustedes puedan revisar la tesis de Daniel y puedan... yo tendría una pregunta, Daniel, sobre el tema de este aspecto cambiante, ¿no es cierto? Y esta relación con el espacio. Esto se debe también a la cuestión social, a la cuestión de las personas que están decidiendo construir estos monumentos. O sea, ¿podrías ampliar más esta vinculación con quiénes fueron los que hicieron estos monumentos? Principalmente eran los deudos, o sea, los familiares. A veces eran los amigos, hay unos cuantos casos. Eh, y la intervención de la parte de estas personas va en varios niveles, lógicamente. Disculpen. Primero, en la compra del terreno. Es decir, el terreno vacío es un terreno deseado, porque uno puede proyectar mucho en este terreno. Uno puede proyectar digamos, exteriorizar las necesidades sociales que uno tiene que cumplir o que satisfacer, que es conmemorar a tus muertos, dar una muestra de prestigio social, decir yo puedo hacer esto, ¿no? En esta compra de terrenos hubo, asumo yo, muchos niveles de negociación de personas muy adineradas, con mucho poder, que podían colocar un mausoleo muy grande y de la administración que necesitaba controlar esas voluntades. Y yo especulo que esto fue así porque por justamente la primera imagen que mostré, cuando la dirección del cementerio comienza a ser más laxa, comienza a no querer, digamos, respetar tanto este tema de la simetría original de 1808, es que comienza a haber un caos. Y este caos ya comienza a ser posiblemente puede comenzar a verse desde 1870 tal vez. Pero es justamente en ese momento como para liberar estas tensiones sociales, digamos, porque vamos a llamarlas que son tensiones sociales, de gente que busca un lugar privilegiado y una administración, un Estado que busca controlar esto, para aligerar esto es que se construyen más espacios y se expande el cementerio y se construyen más cuarteles y se compran más terrenos.
en 1860 se expande, como mostré en el plano de 1861, pero también se comienza a expandir hacia la izquierda, con el llamado cementerio civil, y bueno, y ahora el cementerio es enorme. Y después en 1950 y algo se tuvo que crear el cementerio El Ángel. Entonces, el cementerio no puede ser entendido, no puede ser bien entendido si es que no se tiene en cuenta esta negociación entre las autoridades que permiten o que venden el espacio y los deudos o amigos o conocidos que deciden colocar un mausoleo como una extensión de sí mismos, ¿no? No sé si eso cumple con tu pregunta. Sí, Daniel. Claro, siempre es importante entender el espacio social y la cuestión de la pertenencia a estos grupos, ¿no? O sea, como tú has mencionado esta idea de un terreno deseado, ¿no? Y es justamente eso lo que entra en, digamos, que resalta en importancia, ¿no? Maje, ¿hay alguna pregunta más? Hay una pregunta del licenciado Marco Cabrera. Bueno, su pregunta es, Daniel, ¿tienes referencia conceptual sobre la diferencia entre copia, réplica e imitación? Para eso tendríamos que retroceder al siglo XVIII con el tema de Winkelmann, pero en este caso no creo que haya no tenga mucha relevancia, porque cuando uno va a comprar en el catálogo, no creo que uno esté pensando, y esto voy a comprar una copia, una réplica, una imitación. Uno está comprando un objeto de lujo, uno está comprando un objeto de distinción social. Y que uno tal vez no lo sepan, pero tal vez algunos sí, pero es evidente que estos objetos están siendo serializados. Es evidente que si uno compra por catálogo, va a ver, uno va a encontrar este objeto en algún otro lugar del mundo. O incluso dentro del mismo cementerio, como les he mencionado, el baldaquino de neogótico aparece 3 o 4 veces dentro del mismo cementerio de Lima. Así que yo no me iría tanto por el lado engorroso de la conceptualización entre estos términos, sino hacia lo que significó socialmente esto. No sé si es que Marco está satisfecho con eso o quieres que genere una genealogía conceptual a partir de esto, desde el siglo XVIII. Bueno, subimos el silencio por el momento. Sí. Hay otra pregunta. ¿La leo? Sí, por favor, Maje. Ya. Bueno, también él pregunta, bueno, dice, referiste que cierta demolición del cementerio podría costar 4.000 soles en el año 1869. ¿Sabrías qué acciones implicaba esa suma? El balance está... tendría que ir a los documentos. Si me das unos momentos mientras que otras personas pregunten, tal vez lo pueda encontrar, pero básicamente es la demolición a ver, ¿dónde tengo eso? La demolición del cuartel, nivelar el piso, obviamente para construir la avenida, de ahí, ¿qué más? Construir los nuevos cuarteles, y planearlos lo suficientemente bien como para que haya suficiente espacio para la colocación de mausoleos. Bueno, mi Word con estos documentos está cargando, así que tendrías que esperar a ver qué es lo que dice Cardaza en ese momento. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta mientras tanto? Vamos a ver si es que lo encuentro. Hay un comentario. Sí. Lo leo. Dice,
de Rosa Cusihuamán. Ella dice, hola Daniel, solo comentar acerca de lo que mencionaste de las áreas verdes. Un dato muy importante a tener en cuenta al momento de plantear una futura restauración del cementerio. También es importante analizar estos cambios constantes de la ubicación de mausoleos. Nosotros como conservadores diríamos que es disociación. En fin, lo importante es tener en cuenta el contexto de la época y el por qué se dieron esos cambios. Karina es, ¿no? Karina Cusihuamán. La que ha preguntado. Bueno, sí, efectivamente, y además, no solamente era una cuestión de aspecto, era también una cuestión de simbología. La idea es de que el cementerio sea en su conjunto fuese un memento mori, así que no se puede colocar cualquier tipo de plantas. Se tiene que colocar cipreses, álamos, sauces, llorones, aunque no, sauces y llorones no había en el cementerio, de Lima al menos. Había cipreses, rosas, y te podría dar la lista si es que me preguntas más adelante por Facebook, pero no, hay que hacer el estudio de qué plantas son las que se tienen que colocar que sean adecuadas a un cementerio, obviamente. Bueno, no encuentro lo del es que me tienes que dar un tiempo para buscar esas cosas, de qué es todo esto que significó. A ver, déjame, si es que no hay alguna otra pregunta. Ahora, con el tema de la restauración, yo quiero realmente hacer énfasis en este tema de cuando uno restaura y quiere volver al estado original de las cosas, en el cementerio es muy difícil, especialmente, por todo lo que yo estaba hablando de que es un espacio muy cambiante. Y entonces las personas que estén encargadas de esta restauración, no sé si se escucha la lluvia que está bastante fuerte, las personas encargadas de esta restauración tienen que tener en cuenta los cambios y que estos cambios han dado por algún motivo. Ay, ¿dónde estará eso de...? A ver. Vamos a buscar con control F. Económico. No quiero abandonar esta conversación sin haber encontrado... Van a ver mi techo, disculpen. Dirección... Aquí está. Ok. Voy a responder la pregunta leyendo. Dice, este cuartel, es decir, el de San Pío y de San Gil, que tenía que ser destruido, tiene hoy 800 nichos cuyo costo a 7 soles se ha calculado en 5.600 soles, de los cuales, según opinión del señor Graziani, pueden utilizarse en materiales, especifica una lista, que van hasta los 1.600, lo cual genera una pérdida, es que hay bastantes números acá, quedando reducida la pérdida de su demolición a 4.000, es decir, ese es el balance. Hay un balance de materiales y hay un balance de cuánto cuesta hacer cada nicho, que es 7 soles, creo que es lo más importante de esta cita. No, me había olvidado de ese dato. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Daniel, ya no hay más preguntas y ya tendríamos Bien. que concluir. Lo primero, agradecerte, ¿no es cierto?, tu participación, ¿no es cierto?, en temas de arte y, digamos, en la posibilidad de difundir las nuevas investigaciones que se están dando sobre el cementerio, su importancia, tal vez la posibilidad de los cambios, del hecho de que aparezcan estos espacios de las esculturas y este nivel cambiante nos permite entender, ¿no es cierto?, que siempre el espacio del arte es un espacio vivo, de constantes cambios, ¿no es cierto?, y tal vez pensar, y se puede abrir un debate sobre en qué momento se podría pensar en la recuperación del cementerio, pensando en estos cambios también, ¿no?, porque son parte de su historia, ¿no?, o sea, han construido la trama del propio espacio público, ¿no?
Sí. Bueno, para concluir, bueno, agradecer a Cintia, a María de Jesús, a Lisette, ¿no es cierto?, por las transmisiones, tanto desde el CEA, desde la Escuela de Arte y desde la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y especialmente a Daniel por estar con nosotros. Les pido digamos, a los asistentes que puedan llenar el formulario para que estén al tanto de las actividades que hacemos desde la Escuela de Arte y específicamente temas de arte. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti y a todos los que han podido ver la presentación. Hasta una siguiente oportunidad.